Muy buenos días a todos. Es un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es Víctor Jesús Méndez Duzán. Soy médico con un perfil en economía y salud pública que tiene que ver con la administración de los servicios de salud. Estamos aquí una vez más invitados por el doctor Guillermo López Ciero para colaborar con el programa CGR Saludable, por lo cual agradezco una vez más esta invitación, por supuesto, al doctor y también a las autoridades de la Contraloría representadas por la doctora María José Mejía. El tema de hoy es el tema de psicología de la auditoría. Es un tema que, si bien es cierto, no es un tema nuevo, sin embargo, es poco abordado, sobre todo en las diferentes entidades fiscales superiores o en las entidades que se encargan de realizar auditorías en Latinoamérica. De manera, este es el contenido de la presentación que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos conversando sobre el tema de la psicología de la auditoría. Y como introducción, vamos a referir en primer lugar el concepto de psicología. Psicología, según la Asociación Americana de Psicología, básicamente es el estudio de la mente, es una ciencia que se dedica al estudio de la mente y del comportamiento, obviamente, de las personas. Y la definición de auditoría, según los propios estamentos de la Contraloría General de la República de Nicaragua, nos dice que la auditoría gubernamental no es más que un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones o actividades de una entidad o de ambas, puede ser al mismo tiempo, practicado con posterioridad. Esto desde el punto de vista de la investigación adquiere un carácter retrospectivo y el fin de esta auditoría, el fin de este examen es verificar, evaluar y elaborar un informe de la entidad que está siendo evaluada con el fin de emitir comentarios, conclusiones y recomendaciones al respecto. Entonces, esto de una manera básica para los dos conceptos que vamos a estar manejando el día de hoy. Y en relación al tema de la psicología de la auditoría, un elemento de extraordinaria relevancia que se tiene o al que se tiene que hacer referencia es el término de la inteligencia emocional. Pero ¿qué cosa es la inteligencia emocional? ¿Por qué hablamos de inteligencia emocional? Este doctor, que es el doctor Daniel Goleman, nacido en el año de 1946, él desarrolló toda una teoría y toda una serie de postulados vinculados al término de la inteligencia emocional. Y fíjense ustedes que la inteligencia emocional es aquella capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y que maneja adecuadamente las relaciones entre las personas. Ustedes saben que tenemos el concepto de inteligencia cognitiva o inteligencia racional, que básicamente tiene que ver con los procesos mentales superiores. Sin embargo, la inteligencia emocional adquiere otro tipo de características. Fíjense que muchas veces, y los mismos estudiosos saben que hay personas que cognitivamente, racionalmente son muy inteligentes, pero que adolecen, carecen de inteligencia emocional. Estas personas que son cognitivamente muy inteligentes van a terminar en muchos casos trabajando para otras personas con cocientes intelectuales inferiores, pero que poseen inteligencia emocional superior a la suya. Miren qué interesante. Esto adquiere una relevancia particular, sobre todo cuando hablamos de el trabajo entre diferentes grupos o en equipos dentro de determinados ambientes, dentro de determinada, eh, determinadas áreas como tal. Entonces, ya sabemos que
la auditoría per se implica un trabajo de equipo multidisciplinario. En la presente imagen que ustedes están observando, pueden apreciar algunos de los componentes de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, pues nosotros podemos mencionar de una manera breve que tiene que ver con la percepción de sí mismo, la percepción que tiene la persona de sí mismo, la expresión que tiene la persona de sí mismo, las relaciones interpersonales o lo interpersonal en general, la capacidad de toma de decisiones y el manejo de estrés. Esto para que les quede una idea básica de qué más o menos consiste la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se vincula con otro término que quizás para ustedes resulte bastante extraño, porque sinceramente en nuestro medio, en los países latinoamericanos, poco se abordan estos temas. Sin embargo, en otros países que están un poquito más desarrollados, saben la importancia de la gestión emocional. Así como hay una gestión financiera, hay una gestión económica, hay también una gestión emocional que tiene que ver con los recursos humanos. Y esta gestión emocional es extraordinariamente importante para cualquier organización, sobre todo cuando estamos en contextos donde se considera que hay contextos de crisis, como por ejemplo la pandemia del coronavirus. Pero en general la gestión emocional debería ser una de las premisas que cualquier organización debería de considerar para fortalecer sus funciones y para, por supuesto, sus funciones basadas en determinados ambientes para cumplir con sus responsabilidades, por supuesto. Y esta gestión emocional se establece que es una herramienta fundamental para poder cumplir con los objetivos a los cuales están destinados las diferentes instituciones. Vamos a hablar de las características psicológicas que debe de poseer el líder en la auditoría. Todos sabemos que para poder realizar una auditoría, usualmente se trabajan en equipos de carácter multidisciplinario. Estos equipos de carácter multidisciplinario están constituidos usualmente por contadores, por abogados, por médicos, cuando se hacen auditorías del sector salud, o de los servicios de salud, ingenieros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que en las auditorías siempre hay equipos multidisciplinarios y estas características psicológicas no solamente aplican al líder de un proceso de auditoría, que en este caso sería el auditor encargado, sino también aplicaría a las personas que están en las diferentes instancias, áreas, departamentos de las instituciones que tengan que ver con la evaluaciones específicamente con las auditorías. Fíjense ustedes que las características que están definidas para el líder en los procesos de auditoría van desde la inteligencia, en primer lugar, obviamente, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de hacer experiencia, la capacidad de duelo realista, la capacidad de reparación, la contención, perdón, de los subalternos, el manejo de la agresión o de las situaciones de agresión y la resistencia al estrés sostenido. Estas características se refieren en varios estudios, particularmente en España han avanzado bastante en el tema de la psicología, de la auditoría. Y bueno, vamos a ver cada una de estas características que realmente son muy interesantes. En relación a la primera característica que tiene que ver con la inteligencia, aquí básicamente el líder lo que tiene que saber o lo que tiene que considerar es saber distinguir lo esencial, es decir, lo más importante de lo accesorio. El líder tiene que entender qué es lo relevante en una evaluación. Si no, va a andar por las ramas, va a andar patinando, como se dice popularmente en Nicaragua, y no va a ser un abordaje adecuado de
los procesos de evaluación. También es importante en las relaciones humanas que se forman en los equipos de auditoría saber qué es lo verdaderamente relevante para evitar verse envuelto en algunos procesos que van en detrimento de los equipos de trabajo. Con relación a la tolerancia a la frustración, aquí básicamente a lo que nos referimos es a que el líder no debe de exponerse a ser de carácter impulsivo, es decir, no exponerse a la impulsividad. Esto es muy importante porque en muchos casos ustedes se van a dar cuenta que en los procesos de auditoría hay varios actos que se pueden considerar de carácter destructivo que conllevan actitudes autodestructivas en los equipos de trabajo. Y en este caso, al hacer una adecuada o al desarrollar una adecuada tolerancia a la frustración, aquí lo que se establece es un mecanismo para contrarrestar condiciones negativas que pudieran llegar a afectar el proceso de auditoría como tal. Entonces el líder tiene que conservar o tiene que tener esa característica de importancia que es la tolerancia a la frustración. La otra característica del líder que es muy importante es la tolerancia a la incertidumbre. Y esto quiere decir que el líder debe de ser capaz de hacer frente al desorden. Tiene que ser capaz de hacer frente a la confusión, al caos. ¿Cómo? Bueno, teniendo una mente abierta a nuevas ideas, dejando de un lado los paradigmas arcaicos y tratar de ser propositivo, de ser empático, como vamos a ver en láminas posteriores, en las láminas siguientes. La otra característica que debe de tener el líder del equipo de auditoría es la capacidad de hacer experiencia. ¿Qué quiere decir la capacidad de hacer experiencia? Bueno, la capacidad de hacer experiencia es que tiene que procurar el aprendizaje constante, tiene que hacerse cada vez más sabio, enriquecerse con los retos de las nuevas situaciones, aprender de manera permanente en relación a los diferentes trabajos que se le asignen en el contexto de la auditoría. De esta manera, el líder y en general el equipo, porque recuerden que el líder va a imprimir el sello, algo propositivo o algo que no necesariamente sea propositivo, eso va a depender del líder. Por eso es la importancia de entender estas características, porque si el líder verdaderamente desarrolla esta capacidad de hacer experiencia, va a promover las respuestas constructivas dentro de sus equipos de trabajo. Miren ustedes lo que dice este lema. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre inteligente y uno sabio? Que el inteligente sabe lo que dice y el sabio sabe cuándo decirlo. Entonces ahí resumimos más o menos la idea también. En la capacidad de duelo realista que tiene que tener el líder de la auditoría, esto implica asumir la realidad que todo el tiempo está cambiando. En determinados momentos, esta realidad lleva a perder determinadas posiciones. Entonces el líder tiene que saber y tiene que tener una capacidad de asumir esas potenciales pérdidas que se den dentro de los procesos de trabajo. ¿Para qué? Para que precisamente tratar de sobrellevar de una manera adecuada las diferentes circunstancias adversas que podría llegar a encontrar en el transcurso del desarrollo del proceso de auditoría. Con relación a la siguiente en relación a la siguiente característica, que es la capacidad de reparación, en este sentido, el líder de auditoría debe de promover o debe de, en primer lugar, tener él, pero promover también dentro del equipo de trabajo la disposición a hacer sacrificio para lograr los objetivos generales del trabajo. El líder debe utilizar los valores, la ética profesional, evitar el cuecho, evitar el chisme, evitar la maledicencia, porque eso va a perjudicar los equipos de trabajo. El líder debe estar en una búsqueda permanente de oportunidades, de soluciones y de alternativas válidas para la organización.
poniendo como o poniendo énfasis en los valores de la organización. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se saben la visión de la Contraloría? ¿Cuántos de ustedes se saben la misión de la Contraloría? ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son los valores que tiene la Contraloría como institución? Pregúntense si realmente los manejan y si no, yo les sugiero que todos, independientemente de que sean auditores encargados o no, deberían de revisarlos y aprendérselos, porque eso forma parte de la identidad institucional, ¿de acuerdo? Ahora, en relación a la siguiente característica, que es la contención de los subalternos, el líder del equipo de trabajo de la auditoría debe de promover el hecho de ser capaz de contener las ansiedades. De hecho, él tiene que contener las ansiedades de los subalternos y ponerlos al servicio de la productividad, pero también tiene que transmitir esa sensación de seguridad. También tiene que crear un ambiente para que la gente no se sienta cohibida, que no se sienta reprimida, que si plantea ideas y soluciones que sean creativas hay que aceptarlas. No hay que obstaculizar a las personas, hay que dejar que las personas verdaderamente propongan para tomar las mejores ideas que permitan crear mejores soluciones. Entonces, porque en algunos casos ustedes pueden encontrar personas que verdaderamente tienen unos paradigmas mentales demasiado cerrados y que sienten que están amenazados cuando alguien propone alguna cuestión diferente. Con relación a la siguiente característica, que es el manejo de la agresión. El líder de los equipos de auditoría debe de evitar la agresión y mantener siempre una disposición enfocada hacia la capacidad de negociar y de resolver los desacuerdos por medio de un diálogo que sea lo más democrático posible. Evitar tratar, imponer un criterio solamente por cuestiones personales, solamente por personalismo. Eso va en detrimento del clima organizacional. Eso es muy importante entenderlo. Y tenemos también que saber que dentro de los equipos de trabajo tiene que haber empatía. Es cierto que estas son características del líder, pero estas características aplican a todo el grupo, a todo el equipo de trabajo. Tiene que promoverse la empatía. Es cierto, la empatía, perdón. Es cierto que el líder tiene que ser firme porque tampoco puedes estar haciendo demasiadas concesiones, pero tampoco se tiene el líder que convertir en alguien que sea donde prevalezca solamente el autoritarismo, ¿no? El líder tiene que ser empático, porque de esa manera se pueden obtener mejores resultados y también se tiene que considerar cuáles son las diferentes condiciones en las cuales los diferentes miembros del equipo de trabajo están desarrollando sus funciones. Por lo tanto, el líder tiene también que entender y tiene que saber expresar una posición empática en relación a su equipo. Ahora es importante en la última característica del líder del equipo de auditoría que esta característica es la resistencia al estrés sostenido. Sabemos que el estrés no es más que una respuesta, es una que tiene que ver con nuestro sistema mental, con nuestro sistema neurológico, donde nosotros estamos a la expectativa de querer reaccionar ante determinadas situaciones y este estrés se va a traducir en ansiedad, se va a traducir en preocupación, se va a traducir en pánico, frustración, irritación, enojo, ira, incluso en algunos casos violencia, agresión verbal, etcétera, que se pueden manifestar en determinadas situaciones donde haya demasiada preocupación y demasiado estrés. Sin embargo, el líder de auditoría debe de considerar que cuando haya situación de mucho estrés, el buen líder tiene que tener la capacidad de enfrentar la adversidad sin regresar a esos funcionamientos primitivos, a esos funcionamientos arcaicos de defensa que están vinculados con ese cerebro reptiliano, considerando la teoría del cerebro trigúnico. Entonces el líder tiene que saber y tiene que tener la interés para poder
resolver los problemas de la mejor manera posible, de tal manera que genere un ambiente que no sea necesariamente un ambiente de agresividad, porque eso es lo peor que le puede suceder a un equipo de trabajo. Eso es en relación a las características psicológicas que debe de poseer el líder en la auditoría. El siguiente componente del cual yo les quería conversar es el sesgo, fíjense ustedes, el sesgo y el juicio del auditor en el proceso de auditoría. Algunos de ustedes pues ya manejan cuáles son los conceptos de sesgo dentro de los procesos de auditoría. Sin embargo, estos sesgos están más enfocados hacia el cálculo muestral, etcétera, pero normalmente no se habla del sesgo de apreciación o el sesgo que puede desarrollar el auditor en los procesos de evaluación. Fíjense ustedes que incluso los documentos y los estamentos internacionales de auditoría establecen de una manera puntual que los auditores en general deben mantener una conducta profesional, tienen que ser ejemplo, tienen que ser una un modelo de virtudes y esta conducta profesional tiene que aplicarse a través de el escepticismo profesional, el juicio profesional y la diligencia debida durante toda la auditoría. Esas tres características son muy importantes con relación a la conducta profesional porque son las que la conforman, ¿de acuerdo? Solamente como una cuestión, un dato histórico, quiero decirles que el escepticismo no es algo reciente, también fue creado hace muchísimo tiempo y se considera que fue Pirrón de Elis, desde que vivió del año 360 al 270 antes de Cristo, el que plantea este término. Fíjense ustedes que todo se resume en que si nunca crees en algo, nunca te vas a decepcionar de haberte equivocado. Es decir, verlo con cabeza fría, actuar con cabeza fría y con una actitud racional en relación a lo que se está evaluando. Con relación a esto del juicio y del sesgo de los auditores, es muy importante recalcar y volver a referir que el trabajo de los auditores debe de ser imparcial. Tiene que ser imparcial, es decir, tiene que emitir sus opiniones sin ningún prejuicio que forme sesgos o inclinaciones que puedan influir en la objetividad de su análisis. Es fácil decirlo, pero yo sé, si, habiendo sido auditor, que no es fácil poderlo ejecutar. Sin embargo, todo va a depender del profesionalismo con que las personas asuman su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es importante cuando nosotros hablamos de los sesgos dentro de los procesos de evaluación en cuanto a la subjetividad de determinadas decisiones o apreciaciones que desarrollan los auditores, entonces adquiere una importancia primordial entender los sesgos en la toma de decisiones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, si las decisiones están sesgadas por parte del auditor, va a influir obviamente en los resultados de su trabajo. Fíjense ustedes, en relación a los objetivos planteados, si nosotros nos fijamos aquí en la figurita que tenemos sobre la diana, es decir, los blancos que hay, fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos un mayor sesgo, los objetivos, es decir, el punto amarillo, no lo vamos a alcanzar. Cuando tenemos un menor sesgo en los trabajos de auditoría, nosotros vamos a podernos enfocar hacia el objetivo que nos estamos proponiendo. Esto es de extraordinaria relevancia. Y hay que considerar también la incertidumbre dentro de los procesos de auditoría, porque la incertidumbre básicamente lo que nosotros estamos es caminando sobre algo que no, quizás no es demasiado tangible y que esto nos puede llevar a tomar a desarrollar determinadas decisiones que por un lado pueden ser buenas, pero por otro lado pueden ser que sean completamente negativas en relación a los procesos de trabajo. Entonces, en este sentido, hay que desarrollar y hay que promover que el auditor tiene que saber elegir una alternativa que tiene que ser, en la medida de lo posible, la más acertada
a la solución del problema de decisión, porque recuerden que el auditor tiene que emitir un juicio, tiene que emitir una opinión. Y aquí, al final de cuentas, de lo que se trata es de valorar los resultados con el mayor nivel de profesionalismo y objetividad. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Bueno, normalmente los sesgos que se presentan en las decisiones que se toman en los procesos de auditoría, igual que en todas las actividades de los seres humanos, nosotros tenemos que entenderlos. Bueno, primero tenemos que entender un concepto que en psicología se denomina como el heurístico. El heurístico, ahí vamos a ver también la definición de qué es lo que significa. Nosotros tenemos el heurístico, que básicamente va a ser la toma de decisiones tomando un atajo, como lo vamos a ver posteriormente, igual que un sesgo. Ahora, dentro de los seres humanos tenemos tres tipos de heurísticos con fines generales, que son la accesibilidad en primer lugar, la representatividad y el anclaje o ajuste. Ahora, ¿estos heurísticos son malos o son buenos? Bueno, simplemente es algo que la humanidad lo ha hecho desde que el humano es humano. Y es importante que cuando nosotros estamos entendiendo estos procesos en relación a la toma de decisiones, tenemos que saber identificar en qué momento hablamos de un heurístico y en qué momento hablamos de sesgo. Entonces, si nosotros consideramos estos dos términos, que son el heurístico y el sesgo, tenemos que entender en primer lugar que ambos van a ser sinónimos de atajos mentales. O sea, ambos, tanto el heurístico como el sesgo, son atajos mentales que desarrollan las personas en relación a las tomas de decisión. ¿Por qué? Porque el cerebro está formado de tal manera que el cerebro no le gusta perder energía. El cerebro automatiza. Fíjense ustedes que en relación a la automatización del cerebro, esto explica por qué los celulares tienen tanto impacto dentro de nuestra psique. El celular te da respuestas inmediatas y por lo tanto al cerebro eso le gusta la automatización. Por lo tanto, entendiendo esto, nosotros vamos a entender de qué manera se podrían tomar mejores decisiones. Entonces, si sabemos que ambos son atajos mentales, ya sabemos que, como les explicaba anteriormente, estas dos han existido desde que el ser humano es ser humano, y esto ha permitido la sobrevivencia de la especie. Nosotros no podemos permitirnos en determinadas situaciones estar pensando demasiado cuando tenemos que tomar una decisión. Entonces, ya considerando estos preceptos, vamos a decir que el heurístico no va a ser más que un atajo, y va a ser un conjunto de operaciones que van a estar encaminadas a facilitar la formación de juicios y entender así el mundo como algo más sencillo. De manera simple es cuando nuestro cerebro toma un atajo para tomar decisiones, y estas decisiones usualmente son decisiones buenas. Sin embargo, vamos a decir que estos heurísticos, cuando se repiten y se repiten teniendo errores, se van a transformar en sesgo, como vamos a ver más adelante. Con relación al heurístico, vamos a decir que estos atajos mentales que constituyen el heurístico van a permitir simplificar la solución de problemas, de estos problemas que son problemas racionales, que son problemas cognitivos usualmente complejos, transformándolos en operaciones sencillas. Como dicen los británicos, hay que mantener simples las cosas, porque entre más simples sean, es mejor. De esa manera se pueden dar más respuestas y que tengan una mayor calidad. Ahora, el sesgo no va a ser más que un error sistemático. Es un error sistemático al que tendemos ante una situación determinada. Es decir, va a ser la utilización rápida del heurístico, pero que esto te puede llegar a generar un error. Pero cuando nosotros utilizamos el heurístico, es decir, el atajo mental para tomar una decisión, pero además que está errada, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, pues eso ya se convierte en un sesgo. Por poner un ejemplo, cuando cuando en las auditorías no se hacen muestras, no se hacen procesos muestrales que sean de carácter aleatorio,
se puede llegar a cometer un error en cuanto o un sesgo, un error repetitivo, porque si se está haciendo de manera constante cuando no se utilizan estas muestras aleatorias, se está cometiendo un sesgo y se llama un sesgo de selección. Es un sesgo, puede ser un sesgo de selección que además conduce potencialmente a un sesgo de información en relación a lo que se está evaluando. Para ponerles el ejemplo en algo práctico dentro del contexto de la auditoría. Entonces, fíjense ustedes aquí en esta imagen. Nosotros tenemos a la izquierda el error sistemático y a la derecha tenemos un error aleatorio. ¿Por qué les pongo esta imagen? Fíjense ustedes que esta imagen es muy importante en el sentido que el error aleatorio siempre se va a presentar. Ustedes saben que en la vida, en lo que es humano, siempre se van a cometer errores, pero el error aleatorio es algo que nosotros quizás no podemos evitar. ¿Por qué? Porque todo, nada es absoluto, nada tiene 100% de certeza. Por lo tanto, siempre va a haber una probabilidad de error. Sin embargo, este error va a depender de múltiples factores, pero en el error sistemático es cuando el error se comete de una manera repetida por conductas que se repiten, que se repiten, que se repiten. Es decir, lo que estamos hablando es que el heurístico, que es la toma de decisiones, son los atajos para la toma de decisiones, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, y entonces ya eso, cuando se cometen errores que son el mismo error, fíjense ustedes dónde está ubicado el error sistemático, esto se convierte en un sesgo, lo cual es muy diferente del error aleatorio, que es el error que existe dentro del concepto de probabilidad en relación a en este caso, de la toma de decisiones, que es de lo que estamos hablando. Igual esto aplica para cuando estamos hablando en un contexto de investigación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí básicamente resumimos. El heurístico son los atajos mentales y el sesgo es el error sistemático que proviene de un heurístico. Miren ustedes aquí tenemos este gráfico donde tenemos el heurístico, y el heurístico, cuando se repite de manera constante como error, se termina transformando en sesgo si este error es sistemático, es decir, si el error lo estamos repitiendo a cada rato. Pregúntense ustedes si dentro de los procesos de auditoría se cometen errores, que son errores repetitivos, que son errores que a cada rato los estamos viendo y que no se hace nada al respecto. Si es así, entonces estamos hablando de un sesgo que ya está establecido dentro de los procesos de auditoría, si es el caso, ¿de acuerdo? Ahora aquí estamos igual ejemplificando donde tenemos nosotros nuestro error aleatorio y el error sistemático. Fíjense en la escala, fíjense en el eje de la X y de la Y, cómo se distribuye desde el punto de vista del espacio. El error sistemático obviamente está localizado porque no es más que la consecuencia de repetir los mismos errores dentro de un proceso, en este caso un proceso de evaluación. Y fíjense ustedes que este sesgo pues básicamente va a estar en dependencia de una serie de parámetros que dentro de ellos está la disposición del auditor y sobre todo el autorreconocimiento vinculado a todas las características que ya explicamos con anterioridad. Ahora, ¿de qué sirve entender esto? Esto sirve precisamente para entender que se tienen que analizar los sesgos. Este análisis de los sesgos de los auditores va a minimizar los riesgos que se puedan producir durante el desarrollo de una auditoría. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, entendiendo que hay sesgos y entendiendo que hay errores, esto nos permite anticipar, reconocer y entender los potenciales errores en los procesos de auditoría, precisamente para, al final de cuentas, mejorar la calidad en el trabajo que se está haciendo por medio de los equipos multidisciplinarios que realizan las evaluaciones. Ahora, en el último tema que nos compete en relación a la conferencia del día de hoy, que es la psicología de la auditoría, vamos a hablar sobre la influencia de las competencias emocionales en el control interno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, hay que ver, realmente nosotros ya hablamos de inteligencia emocional. Dentro de la inteligencia emocional mencionamos algunos elementos que constituyen esta inteligencia emocional. Estos elementos básicamente son las competencias emocionales.
Fíjense ustedes en la tabla de la izquierda, nosotros tenemos cuáles son las actividades de control interno. Dentro de las actividades de control interno, nosotros tenemos el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión. Esto de una manera general básica. ¿Cuáles son las competencias emocionales que están vinculadas dentro de los procesos de trabajo? Aquí nosotros tenemos el autoconocimiento, tenemos el autocontrol, tenemos la motivación, tenemos la empatía y las habilidades sociales. Fíjense que en todas las actividades de control interno están inmersas las competencias emocionales. Eso es importante entenderlo. Es decir, cuando se realizan las actividades de control interno dentro de una entidad, hay que entender que aquí están, por todos lados vamos a encontrar el resultado de una manera importante de las competencias emocionales. Por eso se establece que hay una relación entre las actividades de control interno y las competencias emocionales como constituyentes de la inteligencia emocional dentro de los equipos de trabajo. Se han hecho varios estudios y hay varios estudios que son interesantes. Fíjense ustedes donde hay una interrelación entre cada una de las actividades de control interno y las competencias emocionales. Esto es una matriz que se llama la matriz de GES-Control. Esta matriz de GES-Control es un análisis que hicieron los españoles para establecer dónde había mayor influencia de cada una de las competencias emocionales vinculadas con las actividades de control. Y fíjense que dentro de los resultados, fíjense aquí que nosotros tenemos dos circulitos donde encontramos bueno, por ejemplo, en la evaluación de riesgo, que es el mayor punteo, el mayor ponderado, se estableció en las habilidades sociales. Fíjense ustedes que en esta matriz que les acabo de presentar, para todas las actividades de control, influyen las competencias emocionales. Es decir, en todas las actividades de control están influidas por estas competencias emocionales. Y excepto en la evaluación de riesgo, la competencia más valorada es la de habilidades sociales. Es decir, la competencia emocional más importante son las habilidades sociales que puedan tener los equipos de trabajo dentro de las actividades de control. ¿Por qué? Bueno, esto se entiende porque básicamente nosotros somos seres humanos y las actividades de control va a depender de las habilidades sociales que tengan los equipos de trabajo. La actividad de control a la que más afectan las competencias emocionales de una manera global es el entorno de control. ¿Por qué? Bueno, esto es lógico, ya que el componente que más afecta a toda la organización y en consecuencia a las competencias emocionales. Entonces, fíjense ustedes qué interesante cómo este análisis nos dice a nosotros que en todo se tiene que considerar las competencias emocionales, no solamente desde el punto de vista de la evaluación, sino desde el punto de vista de la actividad profesional, que ya lo mencionábamos nosotros, que adquiere una relevancia significativa dentro de los trabajos de auditoría. Las competencias emocionales pueden influir en distintos perfiles del auditor, pudiendo analizarse cuáles son las competencias óptimas que se encuentran en los auditores. Es decir, cuál es la competencia que prevalece en el auditor. De las 5 que nosotros habíamos ya referido, es importante establecer este análisis para saber dónde tiene el auditor o los auditores debilidades y cómo esto se podría fortalecer para que los equipos de trabajo produzcan o ofrezcan resultados que tengan mucha más calidad de la que ya tienen. Es decir, todo esto se trata de hacer un abordaje y un enfoque que nos permita a nosotros establecer este análisis y que nos permita a nosotros obtener información para poder mejorar los equipos de trabajo, comenzando por el entendimiento de que se tiene que desarrollar la gerencia emocional dentro de las instituciones de manera general y de manera particular dentro de los equipos de trabajo. El equilibrio óptimo intercompetencial, que es el nivel ideal del auditor en cuanto a las competencias emocionales, es muy importante.
de tal manera que lo que se pretende es que se alcance un equilibrio en el que se interrelacionen todas las 5 competencias en el auditor y en los equipos de trabajo de manera óptima. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio en todas las competencias emocionales, por supuesto, dentro de los equipos de trabajo. Y aquí tenemos un gráfico donde nosotros observamos en el centro, encontramos la imagen que representaría básicamente al auditor. Y fíjense ustedes, en primer lugar tenemos la empatía como competencia emocional. En segundo lugar tenemos la autorregulación. En tercer lugar, la autoconciencia. En cuarto lugar, las habilidades sociales y la motivación. Ninguna de ellas está desvinculada. Y como se fijan, todas están interrelacionando para poder constituir o para poder ofrecer las bases de una adecuada inteligencia emocional. Pero esto se tiene, en primer lugar, se tiene que partir entendiendo que existe algo que se llama inteligencia emocional y que eso nos va a permitir a nosotros desarrollar una adecuada gerencia emocional. Ahora, para poder hacer este análisis o esta valoración de las competencias emocionales, los estudiosos a nivel internacional han creado un índice o un factor que se llama el factor de inteligencia emocional, donde lo que se quiere es, ok, se establece un estándar para saber cuál es ese nivel de inteligencia emocional que tiene el auditor o que tienen los equipos de trabajo, de tal manera que se hace un análisis de las competencias emocionales óptimas que deberían de tener los equipos de trabajo. Posteriormente se hace un análisis de las competencias emocionales reales para poder contrastar, que es el tercer paso, que es la comparación entre las competencias reales y las competencias ideales. Una vez que nosotros vemos ahí y analizamos dónde es que tenemos las deficiencias o las fortalezas, nosotros podemos potenciar las competencias necesarias en cada uno de los auditores y de manera global en los equipos de trabajo y por supuesto en las diferentes áreas, departamentos y secciones con las que cuenta una institución, ya sea la Contraloría o las instituciones que van a ser auditadas. En este caso, como estamos haciendo la referencia hacia el trabajo específico del auditor, pues a lo interno de la entidad fiscal superior de la República de Nicaragua. Ahora, todo este factor, este índice, nos lleva a nosotros a establecer un estándar que se le denomina la pirámide competencial. Esta pirámide competencial, es decir, las pirámides que tienen que ver con las competencias, es el proceso, con las competencias emocionales, obviamente, ¿verdad? Es el proceso donde se establecen las distintas etapas que se sugiere implantar en una organización para lograr una gestión competencial o una gerencia emocional, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, óptima de los trabajadores. Y esta pirámide competencial tiene diferentes etapas. Fíjense ustedes, la primera etapa sería calcular el nivel competencial y establecer el factor de inteligencia emocional óptimo. La segunda etapa es medir el nivel real, comparar los valores óptimos con valores reales y potenciar las habilidades, que básicamente ya lo habíamos expresado en la flecha que habíamos presentado hace unos instantes. Pero ya esto se traduce en una pirámide competencial para sistematizar la experiencia y poder establecer una gerencia y una gestión emocional importante. En resumidas cuentas, es importante entender que la psicología tiene mucho que ver con la auditoría o que la auditoría tiene mucho que ver con la psicología, sobre todo si cada vez queremos obtener trabajos de mayor calidad. Esto es muy importante entenderlo. La gestión emocional debe de ir ganando terreno en las organizaciones, especialmente en el sector público, ya que es más difícil motivar mediante aspectos económicos dentro del sector público. Entonces, si nosotros entendemos esto, se le debe de prestar una especial atención a una adecuada gestión emocional en el personal que trabaja para el sector público. En este caso, bueno, la Contraloría General de la República. Es muy importante hacer este tipo de abordaje de lo que es la gestión emocional. Los líderes en general de los procesos de auditoría deben de tener un elevado componente emocional.
Pero, insisto, tenemos que partir entendiendo que esto, queramos o no queramos entenderlo, esto existe dentro de nuestros equipos de trabajo. Si lo entendemos, vamos a poder hacer una mejor gerencia emocional. Si nosotros como líder tenemos este elevado componente emocional, tenemos que hacer énfasis en la importancia de la gestión de las emociones, particularmente, ya habíamos mencionado, en la administración pública y de manera especial en el ámbito de la auditoría. Recuerden que los equipos de auditoría pasan meses en una sola área y dependiendo de esa interrelación y de esas competencias emocionales, pues los resultados van a ser de mayor o bien de menor calidad. Eso básicamente era todo el contenido que yo les quería referir el día de hoy y quiero finalizar con una frase de Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Una vez más, eh, por supuesto, me refiero a las personas que están siempre encargadas de la educación permanente, de la Contraloría y, por supuesto, a el equipo de trabajo de recursos humanos que hacen un trabajo maravilloso, particularmente doña Janet, que todo el tiempo está interesada en promover temas diferentes dentro de la institución también. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y espero verlos pronto. Saludos.